El tema es muy intenso y sobre todo cultura y literatura de la India es vasto como un océano. Entonces yo traté de seleccionar un poco y sintetizar un poco, darle brevemente explicarlo. Entonces, en realidad, la realidad humana en gran parte está compuesta de fantasía. Siempre hay una fantasía detrás de la puerta que tiene vivo al ser humano. Y esta fantasía surge y nutre del tiempo presente, no cronológico. De ahí porque esa fantasía sintetiza el pasado, presente, el futuro también. Quiere decir que lo que se logró por la experimentación, lo que se halló, esto fue procesado, primero que archivó la memoria, después la memoria fue procesada, y procesada por el presente. El presente abre la memoria, lo ejecuta y después lo transforma en la fantasía y para llevar hacia el futuro de la posibilidad que haga perdurar esa fantasía, esos relatos. Entonces, por eso escribirlo es un riesgo, en realidad, porque hay que romper muchas capas convencionales en eso. Además, escribir no siempre es un placer, en realidad. Es como a veces pasar por un infierno, hundirse en un pantano, solamente para arrancar una raíz que puede ser criada, puede ser sembrada para la vida y también a la verdad. Y si vamos entonces, en realidad escribir es un proceso en que el escritor estalla a sí mismo. Es un estallido de la existencia de un artista literario. Y porque él compromete, en realidad, un buen escritor, no estoy hablando de cualquier escritor, un gran escritor, su tarea es transformar un carbón en diamante. Y esto se hace a través de la fantasía, que es su contexto. Sin contexto no puede prepararse un relato, una ficción, una poesía. Si partimos de la base que la literatura es una gran y larga aventura estética, sensiblemente intelectual, entonces todo lo que pasa entre la vida y la muerte, con la colisión de se constituye el sueño y también los ideales de un escritor, un artista literario. Y también, si la cultura sí es una garantía si literatura es una garantía para cultura, entonces el contexto de la fantasía, que es un contexto ingrediente de muchos elementos que componen y que contienen la posibilidad de experiencia viva. Quiere decir que la experiencia para una gran obra, solamente la experiencia realizada no es suficiente, sino buscar la posibilidad de la experiencia. Y esto lo hace escritor a través de unos componentes, un hilo que él teje su realidad, o realidad social, o realidad personal, o realidad histórica. Esto concisamente. La fantasía no esconde la realidad, sino resalta si está bien expresada en un lenguaje disciplinado y no dramatizado. Eso es importante. Entonces, nosotros hacemos que a veces piensa que la realidad cotidiana no forma la literatura, pero no es así. Las cosas chicas o grandes, o la verdad chica o grande, todos son igual para un escritor. Él lo modela en la forma
que requerida de él para producir un efecto deseado con todo eso. Eso es su tarea. Entonces, ahora, cuando vamos a hablar, yo quiero sintetizar el asunto de fantasía, que fantasía también es una especie de la verdad, justamente porque para el escritor no hay una verdad chica y otra grande. Ahora, hablamos de prehistoria de la India, la literatura prehistórica, que tiene una literatura fantástica. El primer burbujeo de la poesía tiene una visión, o surge de la visión global, y esa visión global, fantasía, es contexto de esa visión global. El contexto es la visión histórica con muchos componentes y forma requerida que compone el relato narrativo en el tiempo requerido. Esa visión humanizada, realmente en esa visión entra la naturaleza en la forma humanizada, transformada en la forma humanizada, porque es aliada, es maestra, es compañera fiel del hombre. En todo caso, en toda la obra de Ramayana y Mahabharata se ve esto, que todos los grandes acontecimientos suceden en los bosques y con contemplación, porque el lenguaje que puede contemplar la realidad y transmitirla, toda la experiencia de lo real en forma de fantasía, entonces puede ser transmisible. Ahora, desde la Veda, yo no quiero darle muchas información sobre los Vedas que ustedes saben. Ramayana y Mahabharata, de las dos epopeyas se puede decir, Mahabharata es un océano de relato histórico donde la filosofía, la ética, la ciencia, ¿cómo se llama? Todo tipo de narración, toda clase de relación de hombre con deidades, con animales, están involucradas en esos personajes, porque la personificación que hicieron o la caracterización de los personajes es fabuloso y sumamente hermoso e inteligente. Es decir, todas esas fábulas o fantasías son tejidos sumamente intelectual e inteligente, de gran estética. No son tan simple para una mente que no puede comprenderlo. Por esa razón han relatado esa fantasía, estos relatos prehistóricos que tienen contenido filosófico muy grande, han relatado en la forma alegórica. Entonces, los ingredientes que eligieron los mitos, las creencias de indígenas, los relatos antiguos, refranes aún, y todo eso, ritos, cantos y las palabras también, las palabras que son arbitrarias y necesitan un contexto para resaltar el verdadero sentido. Todo eso fue una búsqueda y después recuperación, hicieron un repertorio de esa ficción antigua. Sobre todo los que se llama Purana, son repertorios de la ficción antigua, que relatan, porque el mensaje que aparece en la filosofía, que es teoría se puede decir, de causa y efecto o karma, no era accesible para la gente común. Entonces, solamente con los fantásticos relatos se podía hacer entender. Entonces, los Puranas, les dije que son antigua manera de ficción, relatan. Yo lo puedo decir un relato de para decirle cómo es la fantasía concebida en la India. La palabra que viene es Maya. Maya es la matriz de las ilusiones, es la creadora, es la magia y también es transformadora de la vida. Y también de vida, no solamente una vida, vida tras vida, es un espejo en realidad de la transformación de la vida. Maya es la ilusión, lo que se llama. Sin eso, el Dios no puede crear. Entonces, esa Maya es enigmática. Para saber la enigma de la Maya,
que revela poco. Como Einstein dijo que la naturaleza es una mujer pudorosa que lentamente va abriendo, aquí también es así el asunto de Maya. Entonces, yo tengo un relato muy bueno para decirle en uno de los Purán que se llama Narad. Narad era un santo poeta y era devoto del Dios supremo que es Vishnu. Él un día pregunta a Vishnu, ¿qué es Maya? Dígame el secreto de Maya. Entonces digo, bueno, ven conmigo y llevo acerca de un río. Y dice que, bueno, tráeme un jarro de agua para beber. Entonces Narad se metió en agua y fue hundiendo y de golpe él se ve que estaba frente a una choza de donde sale una hermosa doncella y se enamoran los dos y tienen 3 hijos, se casan y tienen 3 hijos. Pero bueno, es relato un poco largo que no voy en los detalles. Entonces un día el río se creció y inundó toda la aldea y la choza también, y el Narad sale de su choza con sus hijos y la señora, pero los hijos también se fueron tragados por las gigantes olas del río. Y él queda solo, con mucha tristeza y congoja, y comienza a llorar muy fuerte. Pero después él escucha una voz que dice, ¿qué te pasa? Pasaron media hora y trajiste el agua. Entonces ahí vimos el enigma de Maya, que cómo todo sucede en un sueño. Entonces Maya es como presenta el sueño, que si todo acontece dentro de psiquis humana. Acá es la memoria de la vida, de la otra vida y de la otra vida, se va revelando poco a poco, y la memoria que levanta la conciencia de identidad. Ese es un relato que a mí me gustó y por eso le dije esto, Maya. Ahora, hay muchas preguntas sobre la encarnación 10 encarnación de Dios Vishnu. En realidad, esa encarnación, 10 encarnaciones, es una metáfora o un símbolo de la evolución del universo, evolución de la Tierra, evolución del espacio y los seres. Entonces, hay relatos que el mismo Vishnu se transforma mitad hombre y mitad animal. Entonces hay 9, casi 8 relatos pertenecen a eso. Y después, superando, quiere decir que desde reptil, que es sangre fría, jabalí, que es el de sangre caliente, y otro animal, y león también, al final llega el transformarse en ser humano, como Ram y Krishna, que pertenecen a 2 epopeyas, Ramayana y Mahabharata. Después viene lo que quiero explicar muy brevemente, que lo que se llama en Ramayana viene también, son hilvanados muchas veces cuando los personajes principales, los protagonistas, desmoronan por alguna situación muy penosa y muy dura y muy dramática. Entonces vienen los personajes secundarios, que son pájaros, o un animal, y también un sabio, para consolarlo y también animarles, darle la valentía, además levantar su moral. Porque eso es mensaje en todas las obras fantásticas, es el mensaje porque moral es la espina dorsal de la existencia humana. Eso quieren rescatar a través de toda esa fantasía que hilvanaron esos grandes escritores. Y 10 cabezas, en Ramayana nos pregunta, ¿por qué 10 cabezas y 20 manos? Rama, el protagonista, que representa como rey de los demonios, tenía 10 cabezas, que en realidad es una metáfora que involucra la inteligencia, superinteligencia de ese personaje, inteligencia que era capaz de saber todo, digamos, toda la ciencia. Él era un gran erudito, y su cabeza valía de inteligencia de él valía para la inteligencia de
10 cabezas. Eso significa los 10 cabezas. Y los 20 manos eran símbolos de su poder guerrero. Pero igualmente, cuando la inteligencia no adhiere a la sensibilidad, se vuelve en peligro. Por eso la exuberante arrogancia y ilimitada ambición de Ravan le llevó a la derrota. ¿Y quién derrotó a Ram? Que es totalmente humano y tiene todos valores humanos, hasta divino, y es compasivo, bondadoso, inteligente, que tiene solamente formado por su fuerza armada, solamente formado por osos y monos, que en realidad son indígenas, que dice mono porque eran indígenas de selva. Él pudo vencer el gran imperio de Ravan. Esto es una cosa. Después yo lo que quiero destacar más que Mahabharata a mí me apasiona, porque es una fuente muy grande, un impulso para los escritores hasta ahora. Pues en todas las generaciones fueron muchos ingredientes que impulsaron y hicieron pensar y reflexionar a los escritores o poetas o dramaturgos de esa época. Entonces en Mahabharata también hay personajes bellísimos que aparecen, pero ningún personaje es, como se dice, perfecto. Aún el más vil tiene unas cualidades tan grandes que realmente uno se queda enamorado de ese personaje. Como grandes personajes como 5 hermanos nacidos de Kunti, cuando dicen que la leyenda dice que ella engendró por los 5 dioses, que en realidad tiene que ver con una realidad o legislación de la época, en que se dice que ninguna mujer debe ser prohibida de tener hijos porque es su cualidad o su naturaleza innata. Entonces, legislación lo hicieron. Entonces, si ella puede tener hijos de un buen hombre, si marido no es capaz de darle hijo, pero el marido puede dar su apellido. Entonces, por eso los hijos de Kunti se llamaban Pandu, porque Pandu era nombre de su apellido de su marido, su esposo, y él dio su apellido a los hijos. Entonces, los personajes que aparecen en esa obra, los personajes más fascinantes son 2, uno es Arjuna y otro es Yudhishthir. Yudhishthir era el hijo mayor, que él era lo más, se puede decir, más bondadoso, más sabio, más resistente y autocontrol que él tenía sobre sí, y no violencia, creyente de no violencia. Por eso le aparecían las pruebas más duras y más terribles, él tenía que enfrentarlo. Yo le voy a decir uno de los episodios de este personaje. Cuando los 5 Pandones estaban exiliados en una selva, todos estaban muy sedientos y fueron a buscar agua. Llegaron a un lago y ese lago era de un duende de agua y estaba embrujado y envenenado ese agua. Pero los 4 eran tan sedientes que uno por uno fueron bebiendo y muriéndose. Y al final llega el Yudhishthir, y él, que tenía más resistencia, autocontrol y paciencia, él paró. Entonces el duende del agua aparece y le dice, si tú no me contestas mis preguntas, entonces te va a llevar el mismo fin que tus hermanos. Si tú contestas mi pregunta, puedes beber el agua. Entonces él hace la pregunta que yo no voy a poner, son muy hermosas preguntas y contestación también. Entonces él contesta todas las preguntas y así supera de la maldición de ese lago. En realidad el duende era su progenitor, o sería su padre biológico, Dharma, que era una deidad de la, como se dice, rectitud espiritual. Entonces él quería probar que quién era realmente su hijo más valioso y prodigioso. Él conoció. Pero voy a decir una cosa más agregando en eso,
para decir la caracterización de personaje que es tan maravilloso y tan fantasioso al mismo tiempo, pero es real. Él pregunta, cuando terminó la respuesta, porque de respuesta siempre salen otras preguntas, porque la pregunta que empuja al hombre para buscar y o realizar o también investigar, inventar una nueva fantasía, nueva acción, nueva dirección de la acción, eso es lo que hace el escritor. Entonces le pregunta, decime una cosa, tiene 4 hermanos, ¿cuál de esos hermanos vos crees que se resucite? Entonces él dice, el menor, Nakul. Dice, ¿por qué? Porque fíjate que ¿por qué no pedís a Arjun que te puedes hacer, ¿cómo se llama? Que te puedes ganar la guerra a través de él, porque es arquero mejor en el mundo. Y Bhim, que es muy potente, muy poderoso físicamente y sabe muy bien manejar el armamentos. ¿Y por qué Nakul? Entonces él dice, Señor, no sé cómo se llama, uno no se gana por la victoria no consiste en ganar, dice. Y yo no tengo esa ambición de ganar la guerra. Yo lo que quiero que viva porque yo quiero un balance, porque yo soy vivo por hijo de Kunti, porque su padre tenía dos esposas. Y Nakul es el hijo de mi madrastra. Entonces, cuando se viva en Nakul, sería balance equilibrado, paralelo los dos. Entonces, ese muestra su grandeza de Yudhishthir en ese personaje, que él no quería ganar la guerra por eso, sino quería ese balance, esa ética, esa moral que sostiene el ser humano intacto. Y eso es lo que enseña ese mensaje que da ese episodio. Por eso yo quería decirlo. Después viene también, hay otros de Mahabharata Purana, hay muchísimos episodios que no cabe. Y además, como yo le dije que la memoria es un archivo de la experiencia, y a través de revelar la memoria, significa como hoy día, por ejemplo, los psicólogos lo que le dicen, preguntan cosas de pasado, de chico, qué pasó para solucionar el problema, eso habían hecho hace más de 5.000 años. Conocieron la psiquis humana, porque hay también otro episodio, justamente pertenecía a Yudhishthir, porque Yudhishthir estaba exiliado justamente y después se encuentra en la rosca de una boa, y la boa le habla, porque boa dice que yo quiero que tú me contestas lo que yo te pregunto, porque quiero que me reveles mi memoria para que yo pueda. Entonces, porque esa boa era un rey que se llamaba Nahus, y por su arrogancia, por la exuberante ambición y también para tratar mal a los sabios, poetas y a la gente, él se convirtió, por maldición de ellos, él convirtió en boa. Entonces, Yudhishthira ahí juega ese papel de un psicólogo y al final él vuelve, suelta la rosca y él otra vez transforma, logra su identidad auténtica, ese boa. Esos son dos relatos que quería decir. Después, en la dramaturgia, que tiene su antecedente más o menos 700 años antes de Cristo, el Kalidas fue el que dicen que es Kalidas dicen que es Shakespeare de la India, digamos. Él, en 2 obras que yo voy muy pequeña, voy a decirle. La primera obra es que se llama Megdutam, quiere decir la mensajera nube, es título que sería. Quiere decir que un hombre encarcelado quiere mandar mensaje a su amada y pide a la nube que lleve ese mensaje. Entonces él lleva el mensaje mientras él va caminando, en camino encuentra muchas historias de muchos tipos de seres y va narrando esa historia. Y segunda obra maestra, que quizás es la última de teatro, que es Shakuntala, Abhigyan Shakuntalam, quiere decir reconocimiento de Shakuntala. Shakuntala, la protagonista principal, nace del amor entre un rishi quiere decir sabio poeta o santo poeta, y una ninfa celestial. Con esa combinación
con ese de dos combinaciones del ser que nace, que Shakuntala es una maravillosa personalidad y bellísima mujer, muy inteligente. Ella fue la madre de fundador de mi país, India, Bharat. Por eso nuestro país se llama Bharatvarsh. Y hay también un episodio de anillos. Anillo juega un gran papel en esta obra maestra y también es un símbolo. Es una maldición y también es una bendición. Porque para que reconozca el rey que se fue después de casar porque Shakuntala vivía en bosque, fue cuando su reino, él había entregado un anillo, que dijo que cuando tú me muestras ese anillo, entonces te voy a reconocer. Pero ¿qué pasa? Shakuntala cuando fue en el camino, en el río, se cayó el anillo y lo fue tragado por un pez. Entonces, naturalmente, el rey no reconoció, ella pasó 1001. Pero después, cuando el pescador trajo el pez y abrieron el pez, de la panza de la pez, entonces encontraron el anillo, ahí se reconoció y él se lamentó mucho y bueno, después se fue a encontrar a Shakuntala. Así que fue en Filipinas. En realidad, el anillo también es símbolo como que de ese sufrimiento que viene entre medios de todo ese episodio, es como maduración de sentimientos. Quiere decir que el sufrimiento hace madurar los sentimientos hasta donde el hombre está parado en su valor. Y eso lo hace reconocer esta obra también. Es así. Y por eso también hay otra fantasía de otras obras, por ejemplo, que siempre aparecen, en la Edad Media siguió todo eso, que aparece una hada o una ninfa celestial o un brujo que hace desaparecer el príncipe o princesa y lleva a un lugar de encuentro de eso. También es una fantasía, pero también esa fantasía tiene su propia realidad y hizo una gran cobertura y llegó mucho la gente. Como yo dije, que la gente le gusta también, aparte que la fantasía hace entender al lector su propia realidad, su propia experiencia y también su propia duda. Por eso fantasía también es una de las verdades, se puede decir. Entonces no es solamente la fantasía de grandes fantasmas. Ahora, cuando comenzamos con, por ejemplo, como yo dije, que Mahabharata fue una iniciación muy grande. Rabindranath Tagore escribió una obra maestra, es un poema en la forma teatral, que se llama Chitrangada, creo que está traducido en castellano también, aunque muy mal traducido. También es un problema de identidad, doble identidad que aparece en esa princesa, porque la princesa fue criada como un príncipe, entonces no sabía, hasta que se creció, se hizo joven, no sabía quién era ella. Entonces el momento que ella ve a Arjuna, el personaje de Mahabharata, y se enamora, y el amor le lleva a ruborizar y se va a acercar al lago, abre su pecho y ve que no es hombre. Entonces él pide al Dios de amor y también la primavera que le ayudan a comprender cómo comportarse como mujer para conquistar a su amado. Eso también se muestra que como no es nada nuevo. Psicológicamente quiere decir que la idiosincrasia a veces da una falsa identidad o una formación que no es de la misma persona que se puede. Entonces, la fantasía lleva hacia las fuentes de ese reconocimiento de su propia identidad. Entonces, eso fue en caso de Chitrangada, que al final se reconoció esto, Chitrangada. Esto es Después hay una obra que en este siglo pasado se fue escrito por una gran dramaturgo que se llama Girish Karnad, del sur de la India, y escribió una obra que se puede decir, Haivadan, quiere decir mitad hombre, mitad caballo. Entonces, eso también es de deseo, quiere decir que los deseos mismos, cuando no son limitados,
producen una drama en la vida, se puede decir una melodrama también, y también confunden terriblemente. Eso es lo que es mensaje. Entonces, hay una mujer que quiere unificar dos hombres en uno. Es su esposo, que es un poeta de lindo rostro y muy inteligente, y el amigo de él, que tiene un cuerpo hermoso, robusto, fuerte, pero cara no tiene linda y tampoco no es muy culto. Pero ¿qué pasa? Que el deseo era tan fuerte que al final en un templo de Cali se realiza esa combinación de dos, se cortan las cabezas y se unen. Con esa unión extraña, ella concibe un hijo, pero el hijo él no sabe reír. Pero después, otra vez se encuentran en el mismo templo de Cali y los dos pelean y matan uno al otro. Entonces, ella, ¿qué hace? No le queda más remedio que aceptar esa tragedia de su propio deseo y hace una pira, enciende el fuego y pone los dos cuerpos de sus dos esposos, se puede decir, y ella misma, y se queman todos. Pero ¿qué pasa con el hijo? La primera vez que él supo reír es porque ve un caballo que aparece frente a su puerta, que tiene cara de hombre y tiene humana y cuerpo de caballo. Y él inclina hacia él, alza su lomo y lo hace sentar. Y entonces iba caminando y narrando la historia de sus padres. Entonces el chico comienza a reír. Imagínense esa fabulosa, es de un gran valor este teatro. Después hay otro moderno que hicieron que es parecido, es una novela que hizo que se llama Los ratones, quiere decir chugue. Esa novela es parecido al cuento de la metamorfosis de Kafka, Franz Kafka, eso. Porque ahí me muestran que la burocracia, toda la parafernalia del sistema burocrático y oficialismo cruel, cómo convierte a los oficinistas en ratones enjaulados. Uno que era más inteligente salió de esta jaula y va narrando toda la historia, contando. Pero ¿qué pasa? Como castigo lo tiran en la hoguera, se quema. Entonces todos insinúan toda esa historia que todavía aparecen, pero es otra transformación de los mitos, es otra transformación actualizada de esos relatos fantásticos, o son nuevos relatos fantásticos en contextos modernos. Entonces la literatura india está saturada en realidad de toda clase de esas fantasías, y eso era la única manera de sintetizar, porque la verdad, todas las verdades son simbólicas. Era la única manera de sintetizar todas las verdades, todos los contenidos de la realidad y la experiencia en esa forma, porque el conocimiento es vasto, el vasto conocimiento está reducido, digamos, sintetizado en estas historias y esa literatura. Hay mucho que contar, pero creo que el tiempo se agota. Gracias. Hay otros relatos también, si hay tiempo después. ¿Quiere contestar las preguntas? Usted hágase, las preguntas se hay, lo puede decir. Bueno. La pregunta es que hacen muchas veces, ¿por qué los dioses tienen 4 manos? Sí, ¿por qué? En realidad los 4 manos son de 4 funciones, de sus actividades. Cada deidad tiene una acción, una función de cada mano. ¿Por qué no lo dejamos para la conversación después, así escuchamos la otra presentación? No le escucho, perdone. Sí, escuche, sí. Bueno, después de mi charla contestamos, ¿no? Las preguntas a la gente. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan, no? Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera antes de que nada agradecer a la Biblioteca Nacional por invitarme a participar en este panel
y felicitarlos por esta iniciativa de realizar un encuentro internacional de literatura fantástica. A mí me toca hablar sobre la literatura fantástica japonesa. En realidad, lo fantástico, como en literatura hindú, es un componente fundamental en toda la literatura y las artes japonesas. Cuando me llamó el agregado cultural de Embajada de Japón, con quien por supuesto hablamos en japonés, ¿no? Preguntándome si estaba en condiciones de participar en panel sobre fantasy novel. Él me preguntó en japonés, ¿no? Fantasy novel. Lo primero que me vino a la mente es el tipo de literatura, el estilo de Harry Potter o, ¿cómo se llama? Crepúsculo, ¿no? La novela de Drácula. Porque en Japón, fantasy novel, o sea, en japonés, fantasy shousetsu, en realidad, ¿no? Es un género muy importante en términos de ventas, de escritores, mayoría son muy jóvenes, y de los intereses despierta género muy importante entre los lectores. Lamentablemente no conozco este tipo de literatura, orientada principalmente a los adolescentes, ¿no? Pero cuando hablé con los organizadores de la Biblioteca Nacional, me di cuenta de que no se trataba de este tipo de fantasy shousetsu, sino de lo que en Japón se conoce como Genso shousetsu, al estilo de literatura de Edgar Allan Poe o Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Entender qué es lo que se me pedía me tranquilizó un poquito y por eso decidí aceptar, ¿no? La invitación. Este episodio, que puede parecer un mero malentendido en la traducción de las palabras, pero pensándolo bien, ¿no? Es un punto central que nos puede mostrar cuál, o mejor dicho, cómo es la literatura japonesa y al mismo tiempo cuál es el carácter del pensamiento de los japoneses. Bueno, en español o en inglés, la palabra literatura fantástica abarca lo que en Japón conocemos como fantasy shousetsu y también género de Genso shousetsu. Sin embargo, ambos géneros para nosotros son diferentes. ¿Por qué pasa esto, no? Tsvetan Todorov, un famoso lingüista búlgaro-francés, en su ¿cómo se llama? La introducción de la literatura fantástica de 1969, comenta que en la novela fantástica el lector o el personaje de la novela oscila o vacila entre dos mundos: el mundo de la lógica, el de la vida real, y otro mundo de lo sobrenatural, irracional o imaginario. Este concepto de Todorov, ¿no? Está basado en la dicotomía, en la separación que existe en Occidente entre la lógica, lo llamado racional, y lo sobrenatural. Un ejemplo de este tipo de vacilamiento que Todorov toma del libro de Edgar Allan Poe, la caída de la casa de Usher. Pero se puede encontrar también, y quizás para ustedes sea más familiar, en el cuento de Borges, El Sur, por ejemplo, o también La noche boca arriba, de Cortázar. El protagonista de Sur, de Borges, Juan Dalman, un personaje inocuo que trabaja en una biblioteca municipal. Viaja al sur para recuperarse de una grave operación, el producto de un accidente trivial que casi produce su muerte. Al final del cuento se enfrenta en un duelo con un gaucho en una cantina situada en medio de la pampa, en la que, por extrañas e incomprensibles circunstancias que lo fuerzan al duelo desigual. El dueño de la cantina, muy parecido al empleado del hospital, lo llama
por su nombre Dalman. Dalman y los lectores del cuento son expulsados, digamos, a una dimensión extraña, a un mundo irracional. El sur es para Dalman o para Borges un mundo diferenciado, un mundo más antiguo y más firme, en las palabras de cuento. Sin embargo, en Borges no hay nada de irracional en la escritura del cuento. Borges ha dispuesto escrupulosamente una posible lectura lógica paralela al mundo de entre sueños, en donde vive Dalman. Se podría pensar que el cuento tiene las dos dimensiones, la de la real o la de una imaginaria, la de una pelea que Dalman tiene en el sur de la Pampa y que produce en medio de su delirio en el hospital, donde elige este sueño de morir heroicamente. Este es lo que Todorov dice cuando habla de vacilamiento entre lo lógico y lo imaginario, ¿no? En cambio, en literatura japonesa, como voy a mencionar con más detalle un poco más adelante, estos dos mundos no están tan claramente separados. La literatura clásica japonesa ya incorpora elementos fantásticos en su cuerpo. Y a diferencia de los que plantea Todorov, ¿no?, los lectores japoneses no vacilan, pasan de una narración realista a otra imaginaria, sin hesitación. No diferencia categóricamente entre los dos mundos. Por esto mismo, yo creo que hay necesidad de dos términos diferentes, ¿no? Como mencioné antes, para los japoneses, fantasy, que es inverosímil, infantil, y genso, si bien es imaginario, que está un poco más allá de la vida real, comparte espacio con nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué para los japoneses esos dos mundos, ¿no?, el real y imaginario, están tan cerca? Para entender esta cercanía, tenemos que analizar sobre cómo miran los japoneses al mundo, cuál es su visión de la realidad. Para los occidentales, para ustedes, sobre todo en la tradición judeo-cristiana, el tiempo es una línea recta, ¿no?, con principio y un fin, como el de la creación y del juicio final, o el del nacimiento y la muerte. De aquí la separación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, o entre la lógica y lo que la lógica no puede descifrar. Mientras los occidentales tratan de entender el mundo objetivamente y mostrarlo de la forma más real o lógica, los japoneses tratan de disolverse en el mundo. Su mirada no es desde el afuera, sino desde el adentro. No son conquistadores de la naturaleza, son parte de ella, y de ahí su sutil sensibilidad. Privilegian la mirada desde dentro del entorno a la mirada desde afuera, al realismo que constituye la base del pensamiento occidental. En una palabra, la vida y la muerte no son dos puntos extremos, sino dos puntos que pertenecen o que están incluidos en el ciclo de la existencia. Bueno, ahora veamos un ejemplo para entender este concepto, ¿no? Es el del teatro no. ¿Alguien ha escuchado esto? ¿Teatro no? Ah, bueno, okay. Un teatro no muy distintivo japonés que nació más o menos en el siglo XV. Veamos un corto video, ¿no?, ahora de teatro no, pero es una obra muy conocida que se llama Atsumori, basada en el Heike Monogatari, o los cuentos de Heike, una obra clásica de la literatura, ¿no? Narra la historia de un samurái llamado Atsumori
adolescente de 15 años que en la famosa batalla de Ichinotani se enfrenta con Kumagai, un guerrero del clan Genji que tiene un hijo de la misma edad de Atsumori. Después de matarlo en la batalla, a Kumagai lo asalta un sentimiento de vacío y se consagra como monje budista, abandonando su condición de samurái. Una noche, en medio de su peregrinaje y cerca del lugar de la batalla, Kumagai sueña con Atsumori, que le pide que consuele a su alma. A ver. Teatro no. Bueno. Es del famoso dibujo de Atsumori, adolescente, ¿no? De 15 años. A ver. ¿Escucha el sonido? Es Kumagai, un monje budista. Ahora estoy diciendo, vamos a consolar al alma de Atsumori. Es un escenario de teatro no. Muy simple, ¿no? Es Atsumori. Fíjense en la manera de caminar, ¿no? Y por supuesto con la máscara puesta. Está atravesando este puente que se llama Hashigakari al llegar al escenario central. Y podemos ver, ¿no? Desde acá. Es un canto de lamento de Atsumori. Bueno, más o menos así, ¿no? Para tener idea general de qué se trata el teatro no. Como pudimos ver, ¿no? La obra se desarrolla en un escenario casi vacío. Los actores se entran a través de corredor, como les enviamos, ¿no? Acá. A ver. Acá, ¿no? Puente, que se llama Hashigakari. Y los temas de teatro no están relacionados con el mundo de los muertos, con el mundo imaginario, con el Genso, ¿no? En la mayoría de las obras de teatro no, el personaje principal es el espíritu de un muerto, que por diversos motivos, remordimiento, tristeza, soledad, etc., vuelve al mundo de los vivos, donde en el curso de la obra se revela como tal, como el caso de Atsumori también. No solo en teatro, no, también en la literatura, lo fantástico asoma en forma habitual. Por ejemplo,
como espíritus, monstruos o fenómenos supernaturales. Un ejemplo de esto ya se encuentra en los cuentos de Genji. Es de máscara de ogro, ¿no? De teatro no. Muy linda. Cuentos de Genji. ¿Han escuchado, no, alguna vez sobre Genji Monogatari? Del siglo XI, conocida en Occidente como la primera novela de la historia de la literatura mundial. Uno de los episodios más destacados, famosos, relata un suceso que tiene como protagonista a la amante del personaje principal, el príncipe Hikaru. La amante, que se llama Rokujo no Miyasundokoro, es abandonada por el príncipe que se casa con otra mujer, ¿no? Rokujo, la amante, inflamada por los celos, guarda la calma y la compostura, pero en sus sueños, sin ella estar consciente, el espíritu de la venganza se materializa como un fantasma que asesina a la esposa de Hikaru, el príncipe. Esta historia ha sido recreada infinidad de veces a través del teatro no o de las artes plásticas. Es alma perdida de Rokujo no Miyasundokoro, un ogro, ¿no? Quizás casi todas las mujeres tienen ogros en su alma, dentro, ¿no? Los que nos cuentan esta historia, ¿no?, de Rokujo no Miyasundokoro es que la razón o la lógica no pueden controlar por sí solas al ser humano. Bueno, Ugetsu Monogatari, una serie de cuentos de fines del siglo XVII, de los que uno fue volcado también con mucho éxito al celuloide por maestro Mizoguchi, Kenji Mizoguchi, ¿no? Esta. Un hombre, narra la historia así, ¿no? Un hombre que viaja desde el campo a la ciudad en busca de fortuna. En la ciudad encuentra a una mujer muy bella y rica y de alta posición social que lo seduce, como ahora, ¿no? El hombre permanece por 7 años junto a la mujer, hasta que un monje budista le señala que está en peligro de muerte por estar poseído por un fantasma. Ella, ¿no? Fantasma. Y el hombre se escapa y vuelve a su pueblo, donde lo espera su mujer, que lo acoge y lo alimenta. Cuando al día siguiente se despierta, encuentra que su casa estaba abandonada y en ruinas. Un vecino le informa que su mujer había fallecido 7 años atrás. Así que los dos fantasmas con los que convivió son opuestos, ¿no? Uno representa la pasión, el deseo, el otro es de la paz familiar. Una es la del símbolo de la pasión, la otra de la compasión. Bueno, con la revolución de Meiji de 1868, Japón se abre al mundo. Y no solo la ciencia, sino también las artes son empujadas por la violenta vitalidad occidental. La literatura también sufrió el impacto y los fantasmas, sombras, almas que poblaban sus páginas fueron expulsados por la objetividad racional hasta que resurgieron tenazmente en la literatura moderna y contemporánea. Yasunari Kawabata, quizás algunos de ustedes han leído, ¿no?, la obra de Kawabata, fue el primer premio Nobel de Literatura del Japón en el año 1968. A pesar del espíritu modernista que impregna sus primeras obras, Kawabata termina
su vida como un escritor inmerso en el concepto de la belleza del Japón tradicional. El país de la nieve es una película basada en esa obra, ¿no? Yukiguni, El país de la nieve. Una de sus novelas más conocidas, donde se narra la relación entre un escritor llamado Shimamura y una geisha llamada Komako. Comienza con uno de los párrafos más famosos de literatura japonesa. El tren salió del túnel y se internó en el país de la nieve. La profundidad de la noche se volvió blanca. Lindo, ¿no? Pero es lindo, pero para mí este párrafo, más que una descripción geográfica, es una descripción de la entrada de Shimamura a otro mundo, a otra dimensión. El país de la nieve, donde está Komako, la chica de geisha, es como expliqué antes cuando mencioné al Teatro No, el mundo de los muertos, el mundo de un pasado idealizado. El túnel al que se hace referencia en el inicio de la novela funciona como lo hace en Hashigakari, el corredor por donde entran los actores en el Teatro No, ¿se acuerdan, no? Komako no es una geisha, es un código que señala la existencia del otro mundo. Para Shimamura, es decir, para Kawabata, el encuentro con el pasado le permite recrear el mundo tradicional del Japón, reconstruir la red de la sociedad que el Japón de esa época había perdido. Kawabata no es estrictamente un autor de literatura fantástica, pero los elementos que utiliza en sus novelas, el pasado, la memoria, lo que permanece del pasado, están muy cerca del Gensou Shousetsu, novela fantástica. Y seguramente alguno de ustedes ha leído a Murakami Haruki, el escritor actual japonés más conocido en todo el mundo, inclusive en Japón. ¿De dónde viene la popularidad de Murakami? ¿Es por ser un escritor que tiene una mirada occidental? ¿O es por su universalidad? A mí me parece que Murakami es un escritor que representa cabalmente la literatura tradicional del Japón. ¿Algunos de ustedes han leído Murakami? ¿A nadie? Bueno, Murakami, hay un montón de libros traducidos en castellano, así que si les interesa, después de esa charla, por favor, lean. Murakami comienza escribiendo al finalizar los años 70. El Japón de la posguerra fue el Japón del milagro económico que transformó a la sociedad. La occidentalización del Japón, comenzada en la época Meiji de 1868 y completada en esta década de los 80, trajo como resultado la deconstrucción del seiken, el tejido que conformaba y ligaba a la sociedad japonesa. Esa es la época de la aparición de Murakami y un poco más tarde la de Yoshimoto Banana. Ambos reflejos de un Japón muy rico materialmente, pero con una sociedad atomizada y falta de vínculos. Los más vulnerables a estos cambios han sido los jóvenes, que se sienten como atrapados en un pozo de soledad. Son los lectores de estos autores. Bueno, una característica muy destacada del mundo literario de Murakami Haruki, ¿no?, es la presencia incesante de mundos paralelos. Los protagonistas atraviesan casi naturalmente, sin la hesitación que mencionaba Todorov, de un mundo al otro. Pero estas entradas no están disfrazadas, existen en el mundo de la vida cotidiana. Por ejemplo, en Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, un simple pozo es la entrada. En Kafka en la orilla,
una biblioteca. En 1Q84, una escalera de emergencia de una autopista. Todos son como los hashigakari del teatro no, que conducen al mismo tiempo a la interioridad de los personajes, o quizás de nosotros. Bueno, Norwegian Wood, que fue traducida en español como Tokyo Blues, es la película que es basada en Tokyo Blues, ¿no? Es uno de los éxitos editoriales más grandes del mundo, con 10 millones de ejemplares vendidos solo en Japón. La novela comienza con el protagonista Toru, de 37 años, que escucha por casualidad desde los parlantes del avión donde viajaba la canción Norwegian Wood de los Beatles. Toru evoca su época de juventud en los años 60, cuando él tenía 19 años, y su relación con Naoko. Naoko había sido anteriormente novia de su mejor amigo, Kizuki, y la relación casi idílica entre los tres termina con el suicidio de Kizuki. Cuando Toru entra en la universidad en Tokio, se encuentra accidentalmente con Naoko y se ponen de novios. Naoko tiene una personalidad compleja. No solo sufre por el suicidio de Kizuki, sino también por otros familiares cercanos. Toru trata de ayudarla a superar sus traumas, pero finalmente Naoko, emocionalmente perturbada, se suicida ahorcándose en un bosque. Toru, muy afectado por el suicidio, comienza un viaje dentro de Japón para reencontrar un sentido a su vida. Como Kumagai, ¿no? Del teatro no, monje budista. Un aspecto destacado de la novela es la frecuencia con la que sus personajes se suicidan o mueren. En muchas de las obras de Banana Yoshimoto pasa lo mismo. Hay un montón de muertos. Parecería como si Murakami o Banana estuviesen obsesionados con la muerte. Pero ¿por qué ellos tienen que llenar su obra con tantos motivos relacionados con la muerte? Parecería que Murakami, más que una novela, hubiese escrito una obra de teatro no. Un teatro que, como expliqué antes, describe la relación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Desde el principio, Naoko tiene ya un carácter muy diluido, como si fuera una persona, como si no fuera una persona, como si fuera un fantasma, como si fuera un personaje de teatro no. Naoko tiene una crisis y se interna en una clínica mental en el medio de un bosque. Toru viaja para visitarla y el viaje mismo, que pasa por lugares cada vez más desolados, se asemeja también al corredor del teatro no. Es decir, Toru está entrando a otra dimensión. La mirada desde el presente hacia el pasado. La mirada desde lo vivo hacia lo muerto. O mirar el mundo con los ojos de los muertos. Trata de reconstruir un tejido social perdido, pero que existió en un momento del pasado. Tradicionalmente, esta fue la función del teatro no. Y es por eso que Naoko le dicen con frecuencia a Toru, no me olvides. Naoko reencarna el pasado, la memoria, ¿no? Cuando Naoko dice en el libro, no me olvides, se lo está diciendo a la totalidad de la sociedad japonesa. La memoria y los sueños son las principales entradas al mundo de la interioridad, de la misma manera que lo es la fantasía. Esto se puede ver también en el J-horror, un tipo de cine de terror japonés muy popular en todo el mundo. ¿Algunos de ustedes lo han visto? Nadie.
A algunos sí, ok. A mí me encanta, en realidad. El cine de terror de Hollywood, ¿no? Hollywood como Exorcista, ese tipo de cosas, es un cine donde los monstruos o los fantasmas amenazan y atacan a la gente, terminando generalmente en cataratas de sangre, ¿no? Es como si fuera una reflexión de nuestro sentido de culpa o concepto de pecado. Es decir, el monstruo o el fantasma es una materialización de nuestra interioridad. En cambio, los monstruos o fantasmas del J-horror, una película de cine de terror de Japón, aparece como un ente que perdió su pertenencia a este mundo, a esta sociedad. Son como los espíritus de teatro, no. Son dignos de nuestra pasión, dignos de nuestra compasión. La joven Sadako, ¿no? Sadako, que aparece a través de la pantalla de una televisión o del pozo, en la película Ring, o otro fantasma de la niña que llama a los celulares de las víctimas en la película La llamada perdida, o el fantasma de una mujer vestida de rojo que aparece gritando desesperadamente en la retribución de Kiyoshi Kurosawa. Es una obra maestra para mí. Todos nos dicen, no me olviden. A partir de los años 90, comenzó a surgir una serie muy destacada de películas de J-horror. Quizás porque tanto los cineastas como la audiencia entendieron que los 90 fueron el punto de partida del quiebre de la sociedad japonesa, o sea, de una sociedad igualitaria a una sociedad de feroz competencia al estilo de la sociedad norteamericana. Como las obras de Haruki Murakami o Banana Yoshimoto, el J-horror es el fruto de la soledad que se sienten los japoneses en el mundo actual, una época donde la fantasía ha perdido su lugar. Bueno, por último, lo fantástico es un elemento esencial en la sociedad y cultura japonesa. Nosotros ya sabemos desde hace un montón de tiempo que el mundo o los mundos paralelos que soportan y en donde se apoya la realidad tienen infinitos puntos de contacto con nuestro mundo a través de los Hashigakari, puente, ¿no? O los pozos de Murakami y el túnel de Kawabata Yasunari, y de esta manera enriquecen nuestras vidas. La razón por la que los lectores de todo el mundo siguen leyendo los libros de Kawabata y descubren el nuevo mundo literario de Murakami, y la razón por la que Hollywood hace muchos remakes, ¿no?, de las películas de J-horror, es que ofrecen una alternativa a las penas y dificultades de vivir. Lo fantástico es lo que nos rescata de nuestros pozos de soledad. Muchas gracias por su atención. Gracias. Acá en la India también hay del fantasma, que yo no lo ve por el Sí, ¿no? corto, Ajá. de que el fantasma mete un cadáver Sí. y después hace lo que quiere. ¡Qué horror! Bueno, Específicamente. bueno, ¿algunas preguntas o opiniones? La India tiene armada la bomba termonuclear para defenderse de la invasión japonesa o china. ¿Qué lugar ocupa Para defender, defenderse de la invasión china o japonesa desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué lugar ocupa en la fantasía, la muerte y la vida con respecto a esto para la India? una literatura también fantástica se encuentra en los, se puede decir, popular o folclórica, pero también está tejida y armada muy lógicamente y muy inteligentemente. En esto, por ejemplo, de fantasma que el señor habló, también en siglo I o II, aún antes,
había un concepto, bueno, habían varios sectas también, que muchas veces el espíritu, por ejemplo, que murió una persona, su espíritu, un espíritu insatisfecho. Siempre viene que un espíritu insatisfecho necesita satisfacer de lo que no pudo realizar en su vida. Entonces se mete dentro de un cadáver, un hombre muerto, y después trata de realizarse a sus frustraciones, de salir de esa frustración y elaborar todas lo que tiene. Hay una de las obras maestras, si yo lo diría porque a mí me fascina mucho, que se llama Vaital Pachisi. Vaital significa justamente ese espíritu que se mete dentro de un cadáver. Y la idea de la India es que si uno no crema, no hace una ceremonia de la muerte, que ¿cómo se llama? Que el alma, que sería, o los 5 elementos que componen el cuerpo humano, tiene que desaparecer después de la muerte en 5. Entonces el fuego también, el aire, el fuego, el agua, por eso ceniza tiran el agua. Entonces, si no creman, convertir en ceniza, no puede ser eso. Entonces la alma no libera. Entonces aparece un rey, Vikram, que va a buscar para ese fantasma que había metido, que estaba siempre colgado en un árbol. Entonces él va a buscar y lo convence y lo lleva en su hombro. Cuando camina, el Vaital, ese era tan inteligente que le relata un cuento muy complicado de una situación muy complicada, muy problemática. Y dice al rey que si tú no contestas por qué sucedió eso, si no contesta el por qué, entonces tu cabeza se partirá en 1000 pedazos. Pero el rey era muy inteligente y sabía la situación, contesta. Pero ¿qué pasa? Que el astuto Vaital vuelve otra vez a colgarse sobre el árbol. Entonces, así sucedió 25 veces. Y 25 veces él cargó sobre su hombro y salieron así 25 cuentos, pero son muy buen armado, muy bien compilado también, muy lindos cuentos son, que bueno, no hay lugar para eso. Y entonces eso también relata, además, que digamos, que para mí es un mensaje esto, que para poder experimentar y expresar el escritor o lo que sea, tiene que encarnar en el otro como si fuera él mismo. Y así es el cuento, que yo en ese cuento saco esa idea. Y algunos de mis poemas tienen ese relato. Y también hay muchos relatos sobre que alma como un espíritu, bueno, yo no diría maligno, yo diría frustrado, que se introduce en un cuerpo. Y hay muchos desde antiguo tiempo hasta la Edad Media, y ahora le dije que también esa fantasía siguió. Hay muchas literaturas no de tanta grandeza como lo había hablado antes, pero relatan eso del fantasma. Quiere decir que la muerte y la vida, como el Señor dijo, realmente la muerte no existe. Es un ciclo de vida, transformación. La vida va permanentemente transformando. Esa es la idea que contiene todos esos relatos a la historia fantástica de la India. Señor Takayoshi, una pregunta. Usted habló un poco del conflicto con, digamos, la generación de la juventud. ¿Cómo ve usted eso hoy en día en Japón, sobre todo en relación con lo que es la cultura tradicional japonesa, digamos, y si hay una brecha o un conflicto ahí con las generaciones más jóvenes? Sobre todo a partir de 2000, como está ocurriendo en España, Francia, ¿no es cierto? Muchos jóvenes trabajan con contrato basura, y Japón también. Sobre todo las mujeres están sufriendo más que los hombres. Pero los jóvenes, la situación bastante, no sé, dicen, ¿no? Alguna persona, en Japón hay de todo. Podemos comprar cualquier cosa,
salvo esperanza. Es una frase muy fuerte para mí, pero alguna parte tiene razón, ¿no es cierto? Pero no solo los jóvenes, sino también la gente grande también no pueden ver el futuro tan brillante frente a ellos, ¿no? Así que Japón estamos sufriendo, sobre todo a partir de 2011, ¿no? Después de Fukushima, estamos sufriendo bastante. Pero yo pienso que los japoneses podemos lograr llegar adelante, ¿no? Porque tenemos su fuerza, pero la situación bastante complicada. ¿Está bien? Yo quería preguntar en concreto porque hay una particularidad de la vida y del consumo cultural en Japón muy especial, que son los juegos de roles, pero ya llevado el cosplay o los fruits o las niñas, las chicas lolitas o góticas. Ya, o sea, interiorizan el rol permanentemente, salen de sí mismos, de su cotidianidad, pueden mantener el rol a lo largo de la vida doméstica, digamos. Ambientan sus casas, sus cuerpos, incluso se pueden transformar hasta los dientes, y eso es como muy... Acá sería rarísimo. Me llama mucho la atención y quería preguntar con respecto a eso, si viene de antes, es una tradición antigua, si es algo moderno, es postmoderno, o sea, refiriendo a que es una contaminación o algo tomado de otra cultura y lo exacerban. No sé, una mezcla de sexualidad para los japoneses, ¿no? Por ejemplo, en época de Edo hay un montón de homosexualidad entre los samuráis. Y para las chicas, por ejemplo, existe en Japón ya hace 100 años el teatro que se llama Takarazuka. Y los actores son chicas muy jóvenes y actúan como hombres, ¿no es cierto? Y también, pero lo que quiero destacar es el rol de las mujeres, ¿no? En Japón. A mí me parece, yo tengo 50 años, ¿no? Cuando yo era muy joven, años 80, era época de mujeres. Mujeres podían elegir su vida, seguir trabajando o ser madre. Y mis amigas de la universidad eligieron a trabajar. Pero ahora las chicas de 20 años son muy conservadoras ahora. Por supuesto, a causa de dificultad económica que hay en Japón, ¿no? La exención muy importante. Pero por otro lado, como cosplay o gothic girl, etcétera, etcétera, hay un fenómeno muy interesante para mí, es campo de manga, ¿no? Hay shonen manga, shoujo manga, ¿no? Manga para los chicos, manga para las chicas. Y en shoujo manga para las chicas, existe boys love. Boys love significa amor entre dos hombres. ¿Entienden? O sea, gay. Pero los lectores son chicas, adolescentes o no tan adolescentes, 40, 50 veces, ¿no? Y a mí me llama siempre mucha la atención. Y mi sobrina también leía siempre este tipo. Y aparece sexo, ¿no? Escena de sexo muy fuerte, violenta a veces. Pero las chicas se leen. ¿Por qué? ¿No es cierto? A mí quiero preguntar a ellas. Necesito respuesta a esto. Pero mi hipótesis es la dificultad de vivir a las chicas japonesas en la sociedad japonesa. No quiere tener sensación corporal, sensación de piel. No sé, algo así. Quiero escribir algo
no sé, algún ensayo sobre eso algún día, pero sí. Porque la presión, sí, no, presión de la sociedad, familia, aunque estos días ya han cambiado, ¿no? En Japón del siglo XXI, pero todavía sigue. Las son más vulnerables son chicas, me parece, más que los chicos. Es así, todos los países. ¿No es cierto? Sí. Bueno, ¿contesté bien? ¿O? El tema central de hoy era lo fantástico. Era incluso, no sé si buscar la delimitación del concepto de lo fantástico, ya que mencionaste a Todorov. Y Todorov dice muy claramente que lo fantástico es la irrupción de lo sobrenatural, y yo cambio el término, de lo extranatural en lo natural. Si es la irrupción de lo extranatural en lo natural, acá como Renata Berma dijo, es la convivencia, la intersección permanente de lo que está fuera de lo natural y lo natural, porque esta es la configuración del ser humano. Pero además, ¿cómo vos definís lo natural? ¿Hoy día acaso hay algo natural? ¿Cuál es la definición en lo natural? Que es la Acepto la naturaleza. El nombre no queda natural. Pero yo entiendo lo natural como la búsqueda del equilibrio que hay dentro de nosotros mismos, entre mente, sensibilidad e instinto. Cuando se produce el predominio de una u otra parte, se producen los desequilibrios. Y los fantásticos son un poco el ejemplo de todos los desequilibrios que buscan el equilibrio. Y que se da en la literatura de todas las sociedades de distinta manera. Desde los mitos, las leyendas, y todos los personajes y símbolos que entran en lo fantástico. Desde los sueños a los vampiros, a los fantasmas, a las brujas, a todos. Todos están mostrando como símbolo esa búsqueda del ser humano, en donde vida y muerte son un todo. Ese es mi sentir de lo fantástico. Y qué bueno es captar esa irrupción de lo fuera de lo natural en lo natural para ver ese todo. Sí. Y eso es que es el camino de la vida. Bueno, Es una gracias. apreciación. Sí, no, sobre la pregunta que le hacía antes, usted mencionaba el manga, ¿no? Como una forma nueva de la cultura. ¿Hay en el manga o en formas nuevas de la cultura japonesa algo de la tradición del teatro, no, los fantasmas antiguos? ¿Hay una interacción entre esa Manga tradición y esas formas nuevas? No sé, de manga y de literatura fantástica. Por ejemplo, la literatura fantástica tradicional. Creo que sí, yo no conozco muy bien el tema, ¿no? Pero yo creo que sí, porque manga abarca todo fenómeno, todo puntos político, social, todo, ¿no es cierto? Así que puede ser, ¿no? Perdón, no sé mucho sobre eso, ¿no? Bueno, ¿terminamos? Estamos terminando poco a poco. Bueno, muchas gracias por Muchas venir. gracias para tener paciencia de escucharnos.